Un sábado, Jesucristo atravesaba un sembrado. Los discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos, comían el grano. Unos fariseos preguntaron: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesucristo replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entraron en la casa de Dios, tomaron los panes presentados que solamente lo pueden comer los sacerdotes, comió él y le dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 1 al 5. Nuestro santo para hoy es un santo jesuita, un santo defensor de la dignidad de los seres humanos, el buen trato a las personas. Se trata de San Pedro Claver, esclavo de los esclavos. San Pedro Claver, del siglo XVI de la historia, cuando se consagró como sacerdote jesuita, tiene que firmar un acta donde dice que se compromete a los votos que hacen los sacerdotes. Y en esa ocasión el santo escribió: Ego Petrus Claver Etiopum semper servus. Y así colocó la frasecita en latín en esa época: yo, Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. Así es conocido hoy en día el esclavo de los esclavos, el defensor de los negros, el defensor de las personas desposeídas, el defensor de todas las personas que tratan mal en una sociedad. San Pedro Claver es catalán, español. El nombre original era Pere Claver Corberó. Como misionero llegó a Colombia en el siglo XVI y se ubicó en Cartagena de Indias y comenzó a trabajar fuertemente por las personas, cumpliendo lo que dijo el día que se consagró como sacerdote: yo soy el esclavo de los negros. Nace el 26 de junio de 1580 y a los 19 años ingresa a la Compañía de Jesús, sacerdote jesuita. Se definió con sus palabras y defendió permanentemente a todas las personas que la sociedad misma no respeta, porque es negro, porque es pobre, porque es campesino, por esto, por aquello, que manipula a los demás. Ahí tenemos un santo muy completo, el santo que se consagró para defender la dignidad de los seres humanos, San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos. Jesucristo es el Señor del sábado. De ese tema nos corresponde hoy detener el pensamiento: ¿por qué será que la Biblia dice que Jesucristo es el Señor del sábado? Mientras Dios está pensando en tener caridad con las personas, pensar en los demás, practicar la misericordia, los seres humanos, algunos creyentes, se fijan más en imputarle la ley a los demás. Como preguntarle a una persona: ¿no se supone que el sábado se tiene que respetar porque es sábado? No importa que se muera una persona, es sábado. No importa que esté aguantando hambre, hoy es sábado y hay que respetar porque así lo dice la religión. Esa es como la discusión del temita de hoy. ¿Cómo encontrarle el punto del equilibrio a la religión, a la palabra de Dios? Si hay unos señores que se llaman fariseos, que tienen muy buenas cualidades, inteligentes, documentados en materia de la palabra, señores del pueblo,
pero con una deficiencia muy triste de ser personas muy hipócritas y hablar de una religión como para presionar a los demás. Jesucristo se da cuenta de la situación y les contesta: es que yo soy el Señor del sábado. Pues acuérdense que David sintió hambre y se fue para una iglesia y se sacó los panes y le dio a la gente que tenía hambre y comieron él y los compañeros. Entonces hay que aprender a vivir la religión pensando más en la caridad, en la misericordia, en la dignidad, en darle la mano a los demás, menos en juzgar a los demás. Jesucristo es el Señor del sábado. La frase tiene implicaciones teológicas, pastorales, espirituales. Por ejemplo, cuando una persona logra entender que existe alguien que está por encima de, entonces llega a la conclusión que la sabiduría y la razón de ser de Dios dejan muchas enseñanzas. Hay que escuchar a Dios y Dios piensa más universal que los seres humanos. Nosotros pensamos demasiado estrictos, somos demasiado estrictos para tratar a las demás personas. Como decimos, no perdonamos ni media. Cuando se trata de verle el defecto a los demás, nos volvemos inteligentísimos. Aquí Dios nos está diciendo hoy: yo soy el Señor del sábado. Es decir, aprenda a pensar con una mente equilibrada. Dios siempre está pensando en los demás. Nosotros no dejamos de regir por la ley y cometemos demasiados errores con los demás. En cambio, Dios no. Dios tiene un pensamiento frente a los asuntos de los demás en la caridad. El Señor del sábado nos pone a pensar y a tener caridad con las demás personas. El Papa Francisco es doctor en ese tema. Ya lleva 10 años de pontífice y no ha parado de hablar caridad, misericordia. Quiero una iglesia católica de la periferia, quiero una iglesia que me atienda a los pobres, que le sirva a los demás. Todo ese proceso que se está dando actualmente en la Iglesia Católica, que se llama sinodalidad, es exactamente eso: pensar en la posibilidad de cómo le sirvo mejor a los demás. El Papa Francisco enseña que la palabra de Dios va directamente al corazón de la persona. Cuando entra la ideología de la inteligencia en el Evangelio, la vida se le complica a la persona creyente. Ya no puede entender nada. Está cambiando la religión. Está pensando por sí mismo, no como pensaría Dios. Aquí sería bueno acordarse de ese momento en que San Pedro también se le fue la mano y San Pedro fue reprendido por Jesús de Nazaret cuando le dice: aprende a pensar como Dios y no como los hombres. Apártate de aquí, Satanás. El Papa dice que existen muchos creyentes que se dejan llevar por el moralismo, por el camino del deber, por el legalismo, como quien dice: no le perdono ni media. Y si las cosas son así, dice el Papa, entonces la religión desaparece, la conversión desaparece. No tiene sentido hablar de religión cuando hay un poco de personas creyentes juzgando y no perdonándole media a los demás. Las ideologías falsifican el Evangelio, dice el Papa Francisco. Toda interpretación ideológica, venga de donde venga, es una falsificación del Evangelio. Todo intento de interpretar la Biblia con una ideología fuera de la Biblia, oiga lo que dice el Papa: falsificación del Evangelio. Dios dice siempre que está encaminado hacia la perfección, el señorío de Dios. Yo soy el Señor del sábado, dice Jesucristo. Él es el Señor y no hay otro. La pregunta del millón: ¿por qué hay cantidad de gente haciendo lo contrario? O sea, haciendo del Señor del sábado, como quien dice: yo soy el que mando, yo soy el que dirijo, yo soy el católico que critico a los demás, juzgo a los demás y le puedo decir: usted sirve o no sirve. Cosa tan maluca. Él es el Señor del sábado. Hay que aprender bien eso. Hay un salmo en la Santa Biblia muy interesante. Se llama el Salmo 18 de la Biblia y nos hace pensar en la perfección del Señor.
El Salmo dice que ya hay alguien que es perfecto, ya hay alguien que es el Señor de los señores. Él es el Kyrios, como dicen los que saben griego. Él es el Kyrios, Él es el Señor. La ley del Señor es perfecta, dice el Salmo 18. Si ya la ley de Dios es perfecta, ¿por qué esta persona sigue juzgando a todas las personas que van a la iglesia? No, uno no entiende eso. La ley del Señor es descanso, Salmo 18, para el alma. El precepto del Señor es fiel, los mandatos del Señor son rectos, la norma del Señor es límpida, la voluntad del Señor es pura y los mandamientos del Señor son verdaderos. Salmo 18 de la Santa Biblia. Termino hablando del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI afirma que Jesús es el Señor, Él es el Kyrios y Él está por encima de todo. Desde el principio los discípulos han reconocido a Jesús resucitado, que Él es nuestro hermano, pero asimismo es un solo Dios, dice el Papa, aquel que con su llegada y en toda su vida ha llevado a Dios, restituye la vida de una manera única y nueva. Él es el Señor. Y si ya existe un Señor, la pregunta es, ¿para qué queremos más señores? ¿Para qué queremos más personas viviendo una religión siempre criticando o juzgando a los demás? No. De hoy en adelante vamos a aprender los católicos a vivir bien bonito la religión católica. Jesucristo es el Señor del sábado. Capítulo 6, Evangelio según San Lucas. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.